Voy a tratar de explicar un poco de algunos aspectos que he ido descubriendo a lo largo de mi existencia, a lo largo de mi trabajo, y os quiero explicar algunas cosas sencillas sobre preguntas que son compartidas por todos y que en algún momento de nuestra historia nos hacemos. En unas ocasiones las respondemos, en otras ocasiones se nos escapan, pero bueno, son preguntas que están ahí. Están ahí. Una de las preguntas que a veces me vienen a preguntar sobre esto del arte es cuál es el origen del arte, dónde se origina, qué es el arte. Bueno, yo les digo, el arte es una actividad emocional de crear y de apreciar valores, de crear y de apreciar belleza. Pero claro, estoy diciendo muchas cosas y no sé si de esas cosas se comprenden simplemente por decirlos. En ocasiones hablamos mucho y comprendemos muy poco. Pero por eso, porque nos cuesta comprender en ocasiones lo que el otro dice, os voy a explicar un poquito de cada una. Sabemos que es una actividad, lógicamente, entre un autor y su obra. Sabemos que es una actividad emocional porque uno siente el deseo de hacerlo y dentro de esa actividad emocional pues hay muchos aspectos, que si la sensación, que si el sentimiento, que si la capacidad sensible o la emoción de hacerlo está inserta en el arte, pues claro, está inserto en el arte. Decimos que es una actividad emocional de crear lógicamente, no de evolucionar, sino de crear, porque si yo pongo el cuadro y le pido que evolucione hacia las meninas, pues me parece que el cuadro va a quedar mucho tiempo ahí parado. Es decir, alguien tiene externo a las meninas tiene que crear ese cuadro para que se parezca a las meninas. Así es que el arte es una actividad emocional de crear y de apreciar también. Y cuando estamos diciendo que apreciamos no es solamente observar las cosas con los ojos, porque hay mucha gente que ha ido a Madrid, ha visto Madrid, pero no conoce Madrid, no comprende Madrid. Para comprender Madrid tienes que estar viviendo allí varios años. Luego la apreciación tiene que ver con ese análisis objetivo, deductivo, inductivo, donde tú disciernes entre unas cosas y otras y declaras aquello que estás comprendiendo, te convence, ¿vale? Después decimos que, que el arte es una actividad emocional de crear y apreciar belleza. Y ahí tenemos otro punto importante. ¿Qué es eso? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la estética? ¿Qué es eso de buscar aquello que me agrada? Porque la belleza siempre agrada. Nunca desagrada la belleza. Aquello que te desagrada es aquello que tú desprecias, pero aquello que aprecias pues te beneficia, te agrada, te convence, te satisface. Es decir, son distintos modos de recibir algo. Y cuando lo recibes, generalmente lo aceptas y cuando lo aceptas te satisface, te gratifica. Bueno, una vez dicho esto de qué es el arte, como os digo, hay gente que pregunta ¿cuándo comenzó esto el arte? ¿Cuándo comienza la creación? Hablar de la creación también es un tema bastante interesante. ¿Cuándo comienza la creación? Hay gente que te dice, basados en la ciencia, hace pim, 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 millones de millones, pim, 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 en aquel lugar, pim, 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 y todos estos pim, 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 sí, no sé si los puedo justificar porque yo no soy capaz de justificar algo que pasó hace 10.000 años. Imagínate cuando hablo de millones de años dentro de un aspecto libre, porque en la naturaleza existe libertad, autonomía y cumplimiento del deber. Es decir, en ese aspecto libre, ¿cómo sabes que eso fue secuenciado? Sería como pretender que, oh, mira, estamos hablando de la globalización y en 15 años más vamos a estar todos en Marte. Bueno, el año, no sé si era por ahí, en 1990 o antes, si yo tenía unos años 70, se pensaba que en el 2001 íbamos a estar todos paseando por el espacio. Bueno, todavía estamos tratando de comprar un auto que supere los 150 kilómetros por hora, porque esos autos que vuelan todavía no están organizados. Así es que esa proyección lógica frente a la alternativa libre no suele coincidir siempre. Entonces, ¿cómo se originan las cosas? ¿Cuándo se originan las cosas? ¿Las cosas tienen un origen? Habría que preguntarse eso. ¿Es que este cosmos tiene un origen? Y si tiene un origen, ¿por qué? ¿Por qué necesito saber que tiene un origen? ¿En qué me beneficia a mí saber que el cosmos se originó, que el cosmos estaba aquí cuando nací? ¿En qué me afecta? ¿Me va a cambiar de
manera de convencerme, me va a cambiar de manera de ser, me va a realizar en algo el saber cuándo y cómo y de qué manera se organiza el cosmos. Podríamos dejarlo a un lado, dejarlo ahí y seguir con otro tema que es más importante, que es el tema de cómo me realizo yo, porque eso sí que tiene sentido, porque a mí me afecta, me cambia, me transforma en algo, ¿eh? Pero saber cuándo, cómo, de qué manera se organizó el cosmos y pelearme con el vecino, porque el vecino me dice que esto fue un gran pun, y yo le digo, no, pero era un gran pun, yo lo hago en la calle, hijo, yo esas cosas no las hago. Me dice, no, no, si esto es por mutaciones y por desarrollo ambiental y por la adaptación y porque todos venimos de un mismo origen, si todos venimos de un mismo origen, lógicamente, eso es lógico. Sí, sí, las especies se van transformando unas en otras. ¿Y qué pasa? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia eso? ¿Qué cambia en mi realización particular el saber que venimos de una metodología secuenciada o de una metodología alterna, creativa, con una finalidad específica? No cambia mucho. Ahora, si yo me pongo a observar las cosas, se ven cosas curiosas. Se ven cosas curiosas porque las cosas existen como finalidad específica. Es decir, no tenemos dos cosas iguales. No tenemos dos pelos iguales. Yo tengo una barba acá y no hay ningún pelo igual. No tenemos dos ojos iguales. No tenemos dos huellas dactilares iguales. Es decir, todo está creado en unicidad. Y esa unicidad explica que está creado con una finalidad específica. Vale. Si está todo creado con una finalidad específica, ¿cómo puedo andar pretendiendo comprender también que eso está hecho por azar? Es una cosa muy extraña, ¿eh? Que se hagan las cosas por azar. ¿Por qué? Porque las cosas se fundamentan en la energía. ¿Es la energía una suerte de cachondeo, una suerte de azar, así improvisado? ¿La energía actúa de cualquier manera? ¿La energía, vamos a buscar la energía eléctrica, funciona alternativamente en distintas formas, de distinta manera? Los átomos tienen indistintamente aspectos complementarios distintos al emisor y al receptor. Las moléculas tienen compuestos del catión y anión distintos. Hay otro intermedio por ahí que también sea covalente con esta dupla complementaria. Existen los pistilos y los estambres y otro intermedio. Existen los machos y las hembras y otro intermedio. ¿Qué existe? ¿Existen esas arbitrariedades o existen esas cosas únicas, creadas con una finalidad específica, con la finalidad de perpetuarse? La fuerza de la perpetuidad es el poder transformador de la energía. La energía se transforma en manifestaciones diversas que contienen energía. No hay nada externo a la energía, no hay nada aparte de la energía. ¿Pero qué es la energía? Cuando hablamos de energía, hablamos sí de distintas variaciones de energía, que si la energía térmica, que si la energía electromagnética, la nuclear, la eólica. Bueno, hay muchos tipos de energía, pero todo es energía. Y en la naturaleza vemos dos aspectos constantes, continuos. Existe aquello que es inmutable y aquello que es variable, aquello que es constante y continuo y aquello que es cambiable. Luego, si existe esa dupla de aspectos inmutables, invariables y aspectos mutables o variables, y eso está en complementariedad, es decir, no están opuestos en lucha, ni toda esta teoría hegeliana que no ya quedó ahí en el siglo XIX. No, están en complementariedad. El protón contiene un poder de atracción para el electrón. Lo atrae hasta cierta distancia y lo mantiene en la distancia. Es decir, que existe un poder de atracción jerárquico. Existe una jerarquía de valor en ese poder atractivo. Igual que en el amor. El amor es una fuerza que une, pero no va a estar todo el día agarrado a la persona sin levantarte para comer. En algún momento tienes que dejarla y otra vez unirte, y otra vez dejarla y otra vez unirte, y en ese ir y venir se encuentra un estado medio, que es la jerarquía de ese estado de valor. Luego, la energía ni se crea ni se destruye. Entonces tiene sentido hacerse esa pregunta: ¿cuándo comenzó
la existencia, sería como preguntarse cuándo comenzó la circunferencia, en qué punto de la circunferencia se inicia y en qué punto se termina. Ninguno, porque la circunferencia es un espacio donde hay una constante infinita y en esa constante infinita no hay inicio ni hay final. La energía ni se crea ni se destruye, luego es infinita y eterna. Si es infinita y eterna y existe en todo, es inmanente y siempre es energía, es inmutable, bueno, las variables de esta transformación de la energía crean distintos tipos de energías, pero son energías en sí. Bueno, vamos a tratar de entender cómo podría crear esta energía. En principio lo que vemos es que ninguna cosa creada que esté en un estado de reposo puede moverse a no ser que haya una fuerza externa que lo empuje. Eso lo dijo siglos atrás Newton en su primera ley de la inercia, me parece que era así. La primera ley era la de la inercia, ¿vale? Entonces, si nada puede moverse, la energía tampoco se va a mover si no hay una fuerza que lo empuje. Ahora sabemos que la energía se transforma. ¿Qué tal si comprendemos el cómo se transforma? ¿Qué aspectos de la energía se transforman? Cuando analizamos qué aspectos de la energía se transforma, el aspecto transformativo de la energía es el poder. El poder transforma cosas. Yo peso, no sé, 80 kilos, 75, 78, no sé, pero peso 70 kilos, vamos a poner. Si yo me uno con otro que pesa 70 kilos y con otro que pesa 70 kilos y yo tengo el poder de empuje de 50 kilos y ese otro señor tiene el mismo poder de empuje de 50 kilos y el otro tiene el mismo poder de empuje de 50 kilos, resulta que el poder de los tres unidos es de 150 kilos. Podemos empujar 150 kilos, pero yo solo no puedo. Fíjate cómo transformamos las cosas. Con 50 kilos yo puedo así arrastrar una carretilla, un madero, pero con 150 kilos de empuje puedo hacer muchas cosas. Puedo hacer surcos en el suelo y sembrar papas, patatas. Puedo hacer muchas cosas que solo no puedo hacer. Vamos a ver qué ocurre con la energía cuando la energía extiende o transforma ese poder. Pongámonos que la energía es un elástico. No tengo aquí ningún elástico, pero supongamos que esto es un elástico. En este elástico, que es redondito, cuando este elástico se extiende, crea algo importante, algo muy importante. Y es que entre este punto y este otro punto se crea distancia. Y al crear distancia se originan tres cosas vamos a ponerle, dos cosas importantes y otra que se deduce. Se origina la distancia entre una causa y un efecto y se origina la distancia entre un sujeto y un objeto, es decir, entre dos puntos. ¿Qué es la distancia entre dos puntos? Espacio. ¿Qué es la distancia entre una causa y su consecuencia? Tiempo. Luego se crean tiempo y espacio. Tiempo y espacio en esa misma extensión, es decir, el tiempo y espacio va con la energía, va con el poder, va inserto en ese poder de transformarse de un lugar al otro. Y dentro de ese tiempo y espacio hay otra cosa que no se vio, pero que está en el centro, la velocidad. Fijaos que la velocidad, el tiempo y el espacio son tres elementos base de la creación. En toda la creación existen esos tres elementos. Todo lo creado. El cosmos es un ordenamiento y un ordenamiento basado en unas ordenanzas y las ordenanzas que ordenan los aspectos del cosmos están basadas en el tiempo, espacio y la velocidad. ¿Vale? Ya tenemos que esa energía se ha extendido mediante el poder. El poder es fuerza, el poder es presión, intensidad y potencia. En ese ir, en esa orientación, dirección y recorrido, ese poder, intensidad y potencia ha creado dos puntos, ha creado dos momentos, ha creado tiempo y ha creado espacio. Y ese poder de extensión queda atraído a ese centro. Y en ese quedar atraído a ese centro, ese poder empieza a girar alrededor del centro por la fuerza de gravedad o por la fuerza de atracción o por una fuerza. Ahí empiezan a actuar fuerzas. La energía acaba de, mediante su poder, transformarse en fuerza.
Y esas fuerzas de emisión y recepción, esa fuerza de positivo y de negativo, esa fuerza de fricción, crea aspectos alrededor de ella. Lo primero que crea esa fuerza, si nos ponemos en el caso de los elementos simples, sería el hidrógeno. Acabamos de crear hidrógeno, pero una partícula nada más, ¿eh? Ahora, para empujar esa fuerza, para hacer esa presión, intensidad y potencia, ha sido necesario otro aspecto en la energía. ¿Por qué? Porque esa intensidad y potencia han quedado circulando dentro de un tiempo establecido y dentro de un espacio establecido, y quedan circulando. Y al quedar circulando, quedan en cierta equivalencia, quedan en cierta jerarquía de presión, intensidad y potencia, de tiempo, espacio y velocidad. Y si quedan dando vueltas, existe una selección, porque no es que esto se extendió y se fue para cualquier lado. Tú cuando estiras el elástico y se rompe, se va para cualquier lado. Aquí no. Aquí resulta que quedan en círculo. Y a los científicos les parece muy bien y lo pintan con colorcitos, y hacen esferitas, y hacen círculos, y hacen cositas así. Se ve muy monono eso. Se ve muy monono, pero la realidad de eso tan monono es una selectividad. Es el poder selectivo que hace que se equilibren en equilibrio, en orden, que se ordenen en esa ordenanza, en ese orden, el aspecto emisor y el receptor. La valencia, en este caso negativa, la partícula negativa, y el centro o protón. El protón y el electrón se quedan girando, dando vueltas. ¡Wow! Por casualidad, por azar, en base a una cosa arbitraria, sucedió por milagro, ya, milagro, algo inentendible, o por cierta compensación de aspectos ajustados a ciertas normas. Yo diría que por esa compensación de aspectos ajustados a ciertas normas. Lógicamente para eso hay que analizarlo en profundidad, pero existe una compensación complementaria. Hay una dualidad complementaria que se establece entre este emisor y receptor, que siguen dando vueltas. Y, como os digo, se crea el primer elemento simple, el hidrógeno. Vale, creamos el primer elemento simple, el hidrógeno, debido a que existe ese poder selectivo que hace que gire una partícula alrededor de la otra y que sea constante y que no varíe y que siga dando vueltas una y otra vez. Bueno, ahí tenemos selección y poder en la energía, que han sido transformados en presión, intensidad y potencia en la fuerza. Pero resulta que en paralelo y al lado de este elemento simple de hidrógeno, aparece otro elemento simple de hidrógeno. ¡Wow! Igual, pero independiente. Igual, pero al lado. Igual, pero distinto. Igual, pero con una finalidad específica, la misma que la anterior. Ahí ya no hay casualidad, ahí ya no hay azar, ahí ya no hay sorpresa, ahí ya no estamos hablando de un proceso selectivo, de un proceso evolutivo, ¿no? Estamos hablando de un proceso creativo, sumamente creativo, porque estamos repitiendo el mismo aspecto en paralelo para formar algo que antes no existía. Estamos hablando del poder. El poder de uno eran 650 kilos, el poder de dos ya son 100 kilos. En este caso, el poder de una partícula de hidrógeno, de un átomo de hidrógeno, es un átomo de hidrógeno, pero dos átomos de hidrógeno ya forman gas. Ya tenemos los gases, y en esa explosión de creación de multitud de átomos de hidrógeno se crea el gas. Pero lo curioso es que después de esto se crea otro gas distinto. Pero vamos a quedarnos en la creación de este primer gas. Cuando la energía se transforma en fuerza mediante presión, intensidad y potencia de ese poder, y queda dando vueltas de forma selectiva, es decir, no se va para otro lado, sino que selecciona entre las posibilidades todas aquellas que lo mantienen atraído por el centro, en esa complementariedad de aspectos. Vale. Pero resulta que este origen, esta naturaleza directiva inherente
esta Universal Prime Force, o fuerza universal primaria, como lo queráis llamar, esta energía, ha creado otra vez, otro aspecto igual al anterior, con la misma finalidad. Es decir, además existe intencionalidad en esta primera energía, porque intenciona aspectos que se llevan bien, que son complementarios, que se ordenan, que se organizan y que existen de una forma perpetua, buscan perpetuarse. Desde el primer átomo de hidrógeno hasta lo que vemos hoy en día, que tenemos una cantidad inmensa de hidrógeno alrededor nuestro, se ha ido manteniendo de forma constante esa perpetuidad del hidrógeno. Luego esa energía, además de poder, además de selección, contiene intencionalidad. Y esa intencionalidad es la originaria de toda esta diversidad de aspectos creados por la energía. Luego, a nivel lógico de entendimiento, podemos llegar a esa conclusión de que somos el producto de una energía, de una primera energía universal, si es que podemos hablar de primera, porque no hay primera ni segunda. La energía siempre ha existido, es eterna, es constante, es inmutable, es sí, transformable, pero es inmutable y además absoluta, porque existe en todo, no hay nada ajeno a la energía. En el cosmos no hay nada ajeno al cosmos, en el universo no hay nada ajeno al universo, todo está en el todo. Entonces tenemos esa transformación, que no es el inicio de la energía, es el inicio de la fuerza. Eso sí, el inicio de la fuerza. ¿Cuándo se inicia la fuerza? Cuando la energía se transforma. Cuando el estímulo se transforma en impulso. ¿Qué es un impulso? El impulso es un movimiento. Yo me impulso y muevo las manos. ¿Qué es el estímulo? La expectación previa al impulso. El estímulo no se ve, no existe. ¿Por qué? Porque te estimulas a hacer algo. Cuando ese algo se realiza, se transforma en impulso, movimiento, pero antes era un mero estímulo. Luego, entre estímulo e impulso existe esa conexión de que aquello que justifica el estímulo es el impulso y aquello que impulsa a hacer algo es el estímulo. No se puede decir que uno es antes o después, que es primero, la idea o la imagen. Cuando estoy imaginando algo, esa idea ya tiene imagen. Entonces la idea y la imagen es al mismo tiempo. ¿Qué es el huevo o la gallina? ¿Qué es primero? Pues lógicamente los dos al mismo tiempo, porque la gallina antes de poner un huevo era una polla, no era una gallina. ¿Qué es primero, el padre o el hijo? Lógicamente los dos al mismo tiempo, porque el padre antes de tener al hijo no era padre. Tenemos que empezar a comprender las cosas conectadas en su complementariedad. Dejémonos de buscar las particularidades aisladas. Si yo me pongo a estudiar la naturaleza humana, analizando a cada humano, me voy a volver loco, porque somos libres, autónomos y únicos. Y en esa unicidad no podría encontrar nunca lo homogéneo del ser humano. Pero ¿qué pasa si me pongo a estudiar al ser humano en base a lo homogéneo, en base a aquello que todos compartimos? ¿Por qué a todos los humanos nos gusta alimentarnos? No sé. Sí, hay gente que hace ayunos, que se va por ahí, que se queda en las montañas, pero en algún momento tiene hambre y quiere venir a alimentarse y se alimenta. ¿Por qué todos nosotros nos hidratamos? Bueno, eso es una constante. Físicamente necesitamos de la hidratación, del cobijo, de la alimentación, de ejercicio y descanso. Esos 5 aspectos los necesitamos todos. Y si los tenemos garantizados, si hemos heredado una fortuna que nos permita alimentarnos, hidratarnos, ejercitarnos, descansar y ¿cuál era el otro? Y cobijarnos, tenemos todo. Físicamente hablando tenemos todo, pero no por tener todo vamos a ser algo. Hay muchos que tienen todo y no son nada. Hay muchos que conocen todo y no comprenden nada. ¿Qué otra cosa necesitamos todos, aparte del cobijo, la alimentación, la hidratación y el ejercicio y el descanso? Todos necesitamos afecto, necesitamos confianza, seguridad, convencimiento. Todos necesitamos también la
autorrealización, el autocontrol, el dominio sobre uno mismo, el dominio sobre los pensamientos, el dominio sobre las palabras, el dominio sobre nuestros actos. Todos queremos ser genios, todos queremos ser sabios, todos queremos ser líderes o expertos, todos. Eso lo tenemos todos. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza humana. Y la naturaleza humana es dual complementaria. Existe la naturaleza humana masculina y la naturaleza humana femenina, por naturaleza, no por opción de género, sino por naturaleza. Hay una naturaleza emisora y una naturaleza receptora. Hay una naturaleza cultivante y una naturaleza sembrante, por llamarlo de alguna manera. Y en esas naturalezas disponen de los recursos necesarios. Yo no puedo alimentar a mi hijo, no tengo con qué. Sí, tengo después de que lo han criado, después de que se ha alimentado de los nutrientes maternos, sí, ahí después yo puedo darle las patatas que he sembrado. Pero antes de eso no. Entonces mi hijo no llegaría a comer las patatas si no fuese a través de su madre. Luego, la misión de la madre es complementaria a la misión del padre. Esa complementariedad tiene ciertos aspectos comunes y son aspectos que son inherentes en la naturaleza humana. A todos nos gusta tener, como os digo, los recursos necesarios para la realización particular de cada uno. A todos nos gusta tener la seguridad y la confianza en el convencimiento de que podemos lograrlo, de que podemos realizarnos, y a todos nos gusta cumplirnos en la satisfacción de haber logrado aquello que nos hace sentirnos plenos. Eso, sentirse pleno, justo y realizado es una labor que tiene o que contiene cada uno de los seres humanos, tanto el hombre como la mujer, como los hijos, como los viejos, como los jóvenes, como los delgados, como todos, absolutamente todos existen para eso, para realizarse en el sentido común que les produce el bien común ajustado al ideal común. Eso no quiere decir que seamos comunistas, nada que ver. Tenemos que ser solidarios, pero no comunistas. El comunismo es un fracaso total. Y ha sido un fracaso en la economía, ha sido un fracaso en la psicología, ha sido un fracaso en la biología, ha sido un fracaso en todo, absolutamente en todo. Así es que una cosa es el ideal común, el sentido común y el bien común, y otra cosa es hacerse de un partido que no es entero. Ese partido es una fracción. Y como fracción no funciona. Cualquier fracción no funciona. Lo que funciona en el cosmos es la totalidad de las cosas. Es la homogeneidad de las cosas. Es aquello que es inmutable. Los valores absolutos de plenitud, de justicia, de cumplimiento del deber. Esos valores son por sobre todas las cosas y lo buscamos todos, hasta el más reaccionario. El más reaccionario quiere realizarse, quiere ser un líder social, quiere ayudar a la gente. Por eso creo yo que es revolucionario, por eso creo yo que es reaccionario, porque quiere ayudar a los demás. No creo que salga por ahí a decir, ya, yo soy revolucionario para empeorar la situación y para que ojalá me peguen un tiro tan pronto salga a la calle. No creo que sea esa la expectación del reaccionario. Busca lo mejor. Todos buscamos lo mejor, todos buscamos lo certero, lo ajustado y todos, absolutamente todos buscamos sentirnos satisfechos. Con esto os dejo y espero haber hablado de cosas interesantes. No sé, a veces uno anda por ahí, por el mar de superficie y no llega a la profundidad que uno quisiera, pero al menos desde la superficie podemos mirar para abajo y ver que bajo las algas también hay plancton, también hay cosas muy interesantes que alimentan lo más grande, las ballenas. Muchas gracias. Si tu pasión es el dibujo, en estas 5 clases te ofrezco la introducción básica para que puedas comprender cómo encajar, cómo proporcionar y cómo resolver dibujos. Son 5 clases sobre los 5 temas más importantes del dibujo. Son 5 clases cortas y precisas. Prueba y verás. Mi nombre es Martín Soria. Pinto desde que tenía 7 años y tengo 65. Oriento a interesados en la plástica y ayudo a descubrir en el arte aquello que otros no ven. El mundo del arte y su diversidad es incalculable. En estas 5 clases te muestro los fundamentos esenciales para construir cualquier bodegón, para poder hacer una cabeza humana y para poder estructurar el cuerpo humano de una forma sencilla.
solo 5 clases cortas pero precisas para iniciarte en el ámbito de la pintura. Aprovecha esta oportunidad, la experiencia de 50 años resumida en 5 clases. No te lo pierdas.